Bueno, quiero invitarle que abra su Biblia en Mateo, capítulo 13. Va a abrir también su Biblia en Lucas 8:9. Y la va a abrir también en Marcos 4:33. Repito las citas: Mateo 13:10, Lucas 8:9 y Marcos 4:33. El día de hoy vamos a iniciar, amado hermano, una nueva serie que le hemos titulado Las Parábolas de Jesús. Y vamos a aprender, amado hermano. Yo creo que cada parábola va a traer su aprendizaje. Yo le pido que no deje de asistir, al contrario, venga a las reuniones y sea ministrado por la palabra de nuestro Dios. Amén. Es el primer tema, lo he titulado El propósito de las parábolas. Amén. Mateo 13:10, Lucas 8:9 y Marcos 4:33. Cuando lo tenga las citas, puede decir ya. ¿Ya lo tiene? Entonces, ¿qué tiene que decir? Ya. ¿Ya vieron? Me ponen atención. Amén. Bueno, dice Mateo 13:10. Entonces, acercándose, ¿quiénes, amado hermano? Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué, amado hermano? No les es dado. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará y tendrá, ¿qué? Más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni qué más, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón, ¿qué? Entiendan y se conviertan, ¿y qué más? Y yo los hago. Pero vean lo que dice el 16: pero bienaventurados vuestros ojos, ¿porque qué? Porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, ¿qué? Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahorita vamos a regresar a Mateo. No pierda esta cita, téngala muy presente. Vamos a Lucas 8:9. Lucas 8:9. Lau, ahorita pasas. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? ¿Y sus discípulos qué hicieron? Le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado conocer, ¿qué? Otra vez, los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo, ¿qué? No entiendan. Ahora vaya a Marcos 2:33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: con muchas parábolas como estas, ¿qué, amado hermano? Les hablaba la palabra. ¿Estamos todos ahí? A ver, otra vez. Con muchas parábolas. No,
4:3. Marcos, ¿estamos bien, no? Marcos 4:33. No me hagan dudar, mis hermanos. ¿Sí? Okay. A ver, dígale a su hermano de al lado, despierta, dígale, despierta. Deja de dormirte, por favor. Esto, no, ahorita lo va a ver. No le voy a adelantar nada. Ahorita solitos van a caer. Con muchas parábolas, ahora sí, otra vez, con muchas parábolas, ¿como qué? Como estas, ¿qué hacía? Les hablaba la palabra conforme a lo que podían, ¿qué? Oír. 34. Y sin parábolas, ¿qué? No les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, ¿qué hacía? Les declaraba todo. ¿Ven? Bueno, fíjese que de hoy en adelante vamos a estudiar las parábolas de Jesús que traen un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Pero yo quisiera que antes de que empecemos a ver las diferentes parábolas que hay, yo veía que era importante, que era necesario que pudiésemos entender qué es una parábola. ¿Amén? ¿Cuál fue el propósito? Porque si usted ha leído la Biblia y la ha estudiado, Jesús habló muchos sermones. Amén. Hablando la palabra de Dios. Habló muchas palabras con la finalidad de hablar la palabra de Dios, pero las parábolas, amado hermano, las utilizó con un propósito muy importante. Amén. Y el día de hoy lo vamos a ver. Regresa por favor a Mateo 13. Mateo 13:10. Mateo 13:10, que es el evangelio, amado hermano, que desarrolló un poquito más acerca del propósito de las parábolas. Si usted lee su Biblia, ¿qué dice arribita de Mateo 13:10? Hay un propósito. Amén. Voltea con su hermano de al lado y dígale, primero despiértate. Primero despiértate y dile, Dios tiene un propósito para tu vida. Dígale, ¿sí se lo digo? Dile, Dios tiene un propósito para tu vida. Es más, háblale fuerte, a lo mejor lo va a despertar más rápido. Amén. Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Mateo 13:10. ¿Ya estamos todos ahí? Dice la palabra, entonces, acercándose, ¿qué, amado hermano? Los discípulos le dijeron, ¿a quién? Le dijeron a Jesús. Hay una pregunta aquí. Ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesucristo estaba predicando, amado hermano, pero Jesucristo adoptó las parábolas para hablar la palabra de Dios. Había una finalidad. Amén. Los discípulos se sentían perplejos porque el Señor les hablase al pueblo. Fíjense muy bien, yo quiero que entiendan muy bien este versículo una vez más. Entonces, acercándose los discípulos, ¿qué le dijeron? ¿Por qué les hablas? ¿A quién se estaban refiriendo los discípulos? Quiero que entiendan la Biblia, no nomás lea por leer. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Nunca dice, ¿por qué nos hablas? Sino que dice, ¿por qué les? Claro que los discípulos podían escuchar las parábolas. ¿Está de acuerdo conmigo? Cada discípulo escuchaba lo que Jesús estaba diciendo. Y le decía que los discípulos estaban perplejos porque el Señor le hablase al pueblo con un lenguaje, con el lenguaje velado de las parábolas, de modo que le pidieron que les explicase su método. Vaya al versículo 11. ¿Qué les dijo Jesús? A ver, tranquilos. Él respondiendo les dijo,
¿Qué les dijo? Vea, vaya entendiendo, ¿sale? No quiero que lea por leer, vaya entendiendo. Porque a vosotros, ¿a quién se estaba refiriendo? A los discípulos. Había una separación. Quiero que veas esa separación. Los discípulos le preguntan a Jesús: oye, ¿por qué les enseñas? ¿Por qué les habla la palabra por medio de parábolas? Y Jesús le responde: porque a vosotros, Pedro, Juan, Mateo, porque a vosotros, ¿qué? Os he dado saber que, amado hermano, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es. Fíjense muy bien. Qué impresionante respuesta Jesús le dijo a los discípulos. Porque a vosotros os he dado saber que los misterios de qué, amado hermano, del reino de los cielos. A los discípulos, en su respuesta Jesús, fíjese, distinguió entre la multitud incrédula y los discípulos creyentes. Amén. Jesús dijo: ustedes son mis discípulos y a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos. Y no es, amado hermano, que Jesús estuviese haciendo alguna acepción de personas, no. Fíjese, la multitud a la cual Jesús dijo que a ellos no se les iba a revelar los misterios del reino, se constituía de una representativa, una muestra representativa de la nación. Estaba evidentemente rechazándole. Dice la palabra en Juan 1: a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Amén. Aunque este rechazo no quedaría consumado hasta la cruz. Si usted ha leído la historia de Cristo en los evangelios, cuando Jesús anduvo predicando la palabra, dice que multitudes seguían a quién. Miles. En cierta ocasión dice la palabra que muchos creyeron en Jesús al ver las señales. Pero dice la palabra: pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía sus corazones. Amén. Y dice la palabra: y no necesitaba que alguno le diese testimonio de las personas. No se necesitaba el ministerio de la comunicación, que algunos saben por ahí han inaugurado. ¡Ay! Si supieras cómo es esa hermanita. No, porque dice la palabra: porque Jesús los conocía a todos. Y volviendo, amado hermano, Jesús hace una distinción entre los verdaderos creyentes y entre aquella multitud incrédula, porque Jesús conocía a aquella gente. Cuando Jesús fue crucificado, ¿quién estuvo con él, amado hermano, en la cruz? ¿Dónde estuvo esa multitud? Se fueron. Y sabe una cosa, amado hermano, hoy en día, aún dentro de la iglesia, por eso le digo, solitos vamos a caer todos. Hoy en día hay mucha gente que entra a las iglesias. Algunos son verdaderos creyentes, pero algunos son parte de la, déjeme así se lo digo, de la chusma, de la multitud, del montón. Son cristianos del montón, son parte de la multitud, pero no son seguidores de Cristo. A ver, voltea a ver de reojo a la persona que tiene a un lado. ¿Tiene cara de chusma? No, este tiene cara de cristiano, este sí. ¿Y a su nombre? Ahora fíjese, Jesús, a la multitud no se le permitiría que conociesen los misterios. Un misterio, amado hermano, es un secreto. A la multitud, a la multitud incrédula, no se le permitiría que conociesen los misterios, los secretos del reino de los cielos, mientras que sus verdaderos seguidores recibirían ayuda para que comprendiesen.
¿Cuál fue el objetivo de Cristo Jesús al predicar parábolas? De que a la multitud, aquellos que decían ser seguidores de Cristo, no se les permitiría conocer los secretos del reino de los cielos. Pero aquellos que eran verdaderos, genuinos, Dios les ayudaría, amado hermano, para que pudieran comprender los secretos del reino de los cielos. Y hoy les digo algo similar, amado hermano. Si usted sale de este lugar y sale de la misma manera que entró, yo me preocuparía, porque tal vez usted no es parte, o no es un genuino seguidor de Cristo, y tal vez es del montón. ¿De qué bando es usted? ¿Verdadero creyente o del montón? Eso, muy bien, Emily. No soy del montón, soy seguidor de Cristo. ¿Amén? Para que vean, está más despierta que algunos. En el Nuevo Testamento, fíjese, un misterio es una realidad nunca antes conocida por el hombre, y que el hombre nunca podría llegar a saber excepto por revelación divina. ¿Sabe? Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no entiende lo que lee, no la comprende, porque dice la palabra que las cosas espirituales se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Si usted se duerme en la prédica, olvídese que va a comprender los misterios del reino de los cielos. Pero si usted viene con la actitud adecuada, lleno de la presencia de Dios, usted va a entender los secretos del reino de los cielos. ¿Cuántos decimos amén? Los misterios del reino, escuche, son verdades que hasta entonces no habían sido conocidas acerca del reino en su forma interina. El hecho mismo de que el reino fuese a tener una forma interina, había sido un secreto hasta entonces. Las parábolas, escuche bien, describen algunas de las características del reino durante el tiempo en que el rey iba a estar ausente. Miren, las parábolas nos van a enseñar, amado hermano, verdades espirituales, verdades bíblicas. Y usted va a comprender muchas cosas en este tiempo que el reino está aquí en la tierra. Porque algunos pudiésemos pensar, bueno, ¿por qué el Señor retarda su venida? ¿Por qué ya no viene, ya viene mejor por su iglesia? Pero cuando usted analice esto, amado hermano, usted va a entender, por eso el Señor está retardando su venida, con un propósito. Amén. Algunas personas, por tanto, llaman a esto el reino en su forma de misterios. No que haya nada misterioso acerca del mismo, sino que sencillamente que nunca había sido dado a conocer, sino aquel momento. Versículo 12. ¿Qué dice la palabra? Porque a cualquiera que tiene, ¿qué va a pasar? ¿Y qué más? Ponga mucha atención en esto que la palabra de Dios nos está hablando. Porque a cualquiera, ¿qué tiene por cualquiera? Todos. No, hay solamente el pastor, hay solamente el hermano Mauricio, hay solamente el hermano Octavio, solamente son los únicos tocados. No, amado hermano. ¿Qué dice la palabra? Pues porque a cualquiera que tiene, ¿qué va a pasar? Fíjese, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá que más. ¿Cuántos anhelan más la gloria de Dios sobre sus vidas? Pues a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá que más. Pero vea lo que dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Podría parecer arbitrario que estos secretos, fíjense, fuesen escondidos a la multitud y revelados a los discípulos, pero el Señor da la razón, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Los discípulos, escuche bien, tenían fe en el Señor Jesús. Escuche. Por tanto, recibirían capacidad para más. Si usted, amado hermano, tiene fe en el Hijo de Dios, ¿sabe qué va? Dios conoce los corazones. Mire, aquí a veces, tristemente, y qué triste lo que le voy a decir, pero a veces somos tan hipócritas. Nos gusta aparentar tanto. Nos gusta pensar que a la demás gente que estamos muy bien, pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra, yo conozco el corazón, yo conozco los pensamientos, sé lo que hay en el hombre. Y a Dios, amado hermano, disculpe la expresión, pero a Él no te lo vas a chamaquear. Ay, Señor, sabes que ni oro, ni leo la Biblia, ni tengo comunión contigo, pero sí quiero más de ti. No, amado hermano, a Dios tú y yo no lo podemos engañar. Él sabe cómo está nuestro corazón en este momento. Sabe quién realmente es un genuino, quién realmente se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor Jesús. Pero aquí dice, amado hermano, fíjese, los discípulos tenían fe en el Señor Jesús, por tanto recibirían capacidad para más. Si tú anhelas más de la presencia de Dios, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Te va a dar más. En la mañana asistimos a un aniversario y cantábamos el canto Queremos Más. Y yo cuando lo analizaba decía, queremos más de tu presencia. Cuando algo anhelas, amado hermano, lo deseas en abundancia en tu vida. Si tú eres una persona que anhela con todo su corazón ver la gloria de Dios, Dios la va a derramar sobre ti. Dice aquí mismo, habían aceptado la luz los discípulos, escúcheme, por tanto recibirían más luz. En cambio, viene el otro lado. La nación judía había rechazado la luz del mundo. Por ello, no solamente se les impediría recibir más luz, sino que perderían además la poca que tenían. El rechazo de la luz conlleva a la negación de la luz. Y déjame decirte algo, iglesia. El hecho de que tú estés distraído en la prédica, de que tú estés pensando en otras cosas, a mí no me hace daño, amado hermano. Ese pastor todo loco, como si le pusiera atención. Pues ¿qué crees? Conmigo no es. Porque Dios ve tu corazón, y cuando ve que en tu corazón hay una obstinación, cuando ve que en tu corazón hay soberbia, aun lo que tienes te será quitado. Pero aquel que anhela más, al que tiene se le dará y tendrá más. Esa es la diferencia. Los discípulos tenían fe en Cristo Jesús, se les daría más fe. La nación judía que rechazó, aún lo que tenía, le sería ¿qué? Quitado. ¿Estamos entendiendo? Versículo 3. ¿Qué dice la palabra? Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ¿y qué más? Una vez más lea esto. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Mire, el problema de que cuando alguien viene a escuchar la palabra de Dios, usted sabe que no está en el predicador. Bueno, sí es un ingrediente, pero el problema no es el predicador. ¿Sabe quién es el problema? Hágase así con su dedo. El que está bien. Porque puede estar aquí, amado hermano, el pastor más ungido, el predicador más
mejor, más chido, dice por ahí. Pero usted puede estar ahí oyendo. Por eso dice la palabra, porque viendo no ven, ni oyendo ¿qué? No oyen, ni qué más. Oye, ¿qué dijeron en la iglesia? Y vea. Por eso cuando usted viene a la iglesia y llega a su casa y déjalo el pastor, ¿quién sabe? La verdad estuve así, y ni se acuerda lo que estuvo haciendo y no se acuerda nada. Vuelva a lo mismo. Aguas. Porque tal vez tú no eres un verdadero creyente, sino que solamente estás llenando espacio en un lugar que no te corresponde. ¿Les gustó eso? No va ni a mí. Fíjese que un hombre llamado Matthew Henry compara las parábolas, escúcheme bien, con la columna de nube y de fuego que iluminaba a Israel mientras que confundía a quienes, a los egipcios. ¿Se acuerdan esa historia? Dice la palabra que en el día que alumbraba el pueblo de Israel, amado hermano, más bien, ¿qué lo acompañaba? Una nube que los protegía ¿de qué? Del sol. Y en la noche había una columna de fuego que alumbraba su camino. Era una ayuda para el pueblo de Israel, pero para los egipcios esto era confusión. No entendían el porqué de esas señales. Las parábolas serían reveladas a los que estuviesen, escúcheme bien, sinceramente interesados, pero resultaría ser solo una irritación para los que fuesen hostiles a Jesús. Si tú te aburres con la palabra, amado hermano, es que tú no estás interesado en Jesús. Pero si tú estás interesado, ya son las 8, pero que siga hablando el pastor, que siga hablando más la palabra, porque y lo dice el Salmo 19, que la palabra de Dios es como miel que destina ¿de dónde? Del panal. ¿Se ha comido el chocolate? ¿Ha disfrutado el chocolate? ¿O es de los que se llena la bocota con el chocolate y no lo disfruta, ¿no? Cuando uno come un chocolate se lo va comiendo despacio. Ahí va Carlos V. Y lo ve, va a la mitad. Y le muerde un pedacito. Y ahí se va. ¿Por qué? Porque disfruta. ¿Y sabe una cosa? La palabra de Dios es algo similar. Usted y yo la disfrutamos. Digan a menos que disfruta la palabra de Dios. Escuche, de modo que no era cosa de capricho de parte del Señor, sino sencillamente la aplicación de un principio que manifiesta en todos los aspectos de la vida. La ceguera voluntaria, escuche, va seguida de ceguera judicial. A esto se debe que hablase a los judíos en parábolas. Otro hombre lo expresó de esta manera: por cuanto no tenían, escuche, el amor de la verdad, no recibirían la luz de la verdad. Ellos profesaban ver, es decir, estar familiarizados con la verdad divina, pero la verdad encarnada estaba en medio de ellos y ellos rehusaron rotundamente verla. Cuando Jesús, amado hermano, anduvo aquí en la tierra, ¿qué actitud tenían los judíos con él? Lo rechazaban, lo querían matar, lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque ellos, aunque decían, cómo anhelamos ver la revelación de Dios, pues la verdad encarnada estaba ahí, estaba con ellos. Pero los judíos, amado hermano, estaban ciegos. Y una vez les decía, había una persona que me decía, cuánto anhelo que Dios me hable por medio de un profeta. Bueno, hermano, no anheles que un profeta te hable. Abre tu Biblia, congrégate, escucha con atención la palabra de Dios, y estoy seguro, completamente seguro, que Dios te hablará en ese momento. Estos judíos, amado hermano, profesaban oír la palabra de Dios, pero la palabra viviente de Dios estaba en medio de ellos y no estaban dispuestos a obedecerle. No estaban dispuestos a comprender el maravilloso hecho de la encarnación. Por ello les fue quitada la capacidad de comprender.
versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Vea, de manera que se cumple en ellos. ¿Qué se cumple, amado hermano? La profecía de Isaías que dijo, escuche, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué ha pasado? Se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Ay. Y han cerrado ¿qué? Sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten, ¿qué más? Y vamos a ver esta misma lectura para que vea que es cierto. Isaías 6, 9. Isaías 6, 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, y dijo, anda y di a quién, amado hermano, a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya ¿qué? Y haya para él sanidad. Fíjense que este era el cumplimiento viviente de la promesa, la profecía en Isaías 6:9. El corazón de Israel se había engrosado. ¿Qué entiende por engrosarse? Estaba duro. O sea, estaba, dice aquí, engrosado. O sea, habían crecido capas. Se había engrosado y sus oídos eran ¿qué? Insensibles a la voz de Dios. Por eso yo no me sorprendo, amado hermano, que aún en la iglesia Visión Jesús, en todos lados, haya personas, amado hermano, con el corazón engrosado, con el corazón endurecido, que escucha, y que sabe una cosa, y no oye, sigue haciendo las mismas tonterías. Oye, es que mira, por ahí por donde vas, te vas a topar. 1, 2, 3, ¿y qué cree? Se toparon. Porque oyendo no escuchan. ¿Qué más? Rehusaron deliberadamente ver nada con sus ojos. Y es algo que la palabra de Dios nos enseña, cómo distinguimos una persona que tiene esta misma actitud. Cuando escucha, ya ha escuchado la palabra, pero sigue haciendo las mismas cosas. No entiende. ¿Ya ha conocido personas así? Dice, esta persona nomás no entiende. Hasta decimos, no entiende ni jota. No. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que va a crecer y va a seguir su vida siendo la misma persona. Qué triste. Pero cuando usted ve una persona que, bueno, por ahí anda Fer, no anda Fer por aquí. Voy a aprovechar. Hoy que fuimos al aniversario, bueno, desde ayer que estábamos ensayando, ahí me da gusto cuando yo le llamo la atención a Fernando, y yo veo que sí, como que se molesta y me hace luego sus caras, pero sabe una cosa, veo que entiende. Y ayer que hicimos el ensayo aquí en la iglesia, y hoy que fuimos al culto en la mañana, ¿sabe una cosa? Lo hizo bien.
Y ahí me dio gusto. ¿Por qué? Porque escucha y entiende. Cuando tú a tu hijo le dices, oye, no hagas esto, y cuando ve que su hijo no lo hace, es porque entendió. Algo más para ilustrar. Con Matías tenemos un poquito de problemas porque tiene un carácter fuerte. Y antes yo le había dicho, mira, cuando yo te diga no a algo, no te enojes. Ah, no, el Señor, cuando le decía no, ¿qué hacía? Se enojaba. Y duro y dale, hijo, no te enojes, hijo, tienes que cambiar ese carácter, pídele al Señor que te cambie. Y el día de ayer que andábamos por ahí de paseo, yo le había prometido algo. Y le dije, mira, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer un trato, ahorita no se va a poder, pero el lunes lo hacemos. Y yo estaba esperando ya sus quejas y sus... No, me dijo, está bien, papá, el lunes lo hacemos. Cuando yo veo esa reacción en él, yo veo que él entiende, amado hermano. Y sabe una cosa, dice aquí la palabra, sabían que si veían, oían, comprendían y se arrepentían. Pero fíjese, todo esto es con una finalidad. Vuelvo a leer ahí Isaías 6, 9 y ¿qué más? Y 10, vea. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él ¿qué? ¿Cuál es el propósito, amado hermano? Regrese estamos en Mateo 13, 15. Aquí lo dice un poquito mejor. ¿Ya está en Mateo 13, 15? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado, ¿qué, amado hermano? Sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiende. ¿Y cuál se dice al final? Y se conviertan y que y yo los sane. ¿Para quién es el beneficio de escuchar con atención la palabra de Dios, hermano? Es mío. Para que me convierta y Dios ¿qué? Me sane. De su nombre. Fíjese, si el pueblo veía, oía y comprendía y se arrepentía, Dios les sanaría, pero en su dolencia y necesidad rechazaron su ayuda. Por ello su castigo sería que oirían pero no entenderían, mirarían pero no verían en absoluto. Pero quiero que quede claro, no es problema de Dios, es problema mío. Es problema de que yo escucho pero no quiero entender. Yo puedo ver lo que Dios hace, pero no quiero ver. Porque Dios, amado hermano, tiene el poder sobrenatural de cambiar y transformar vidas. Pero el hombre no quiere nada con Dios. Y Dios no va a obligar a nadie, amado hermano. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué, amado hermano? Porque ven. ¿Y vuestros oídos qué? ¿Qué es bienaventurado? Doblemente bendecido. Porque doblemente bendecidos vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven. Ahí se está refiriendo a los discípulos genuinos, los verdaderos creyentes que están escuchando. Y vuestros oídos porque oyen. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados, amado hermano, porque muchos anhelaron oír esto, pero no pudieron. Muchos anhelaron poder ver esto y no lo vieron. Pero usted y yo somos bienaventurados. Amén.
Los discípulos gozaban de un enorme privilegio por cuanto estaban viendo lo que nadie antes había visto. Los profetas y los justos del Antiguo Testamento habían anhelado poder vivir cuando llegase el Mesías, pero no se había cumplido su deseo. Los discípulos habían sido favorecidos con poder vivir en el momento de crisis en la historia, ver al Mesías, ser testigos de sus milagros y oír la enseñanza incomparable que procedía de sus labios. Y qué bendición tenemos tú y yo, amado hermano, de escuchar la palabra de Dios. Porque déjame decirte que en otros lugares a los cristianos los persiguen. No se pueden reunir como nosotros. No, tienen que estar escondidos. Y les he dicho, en China, amado hermano, los discípulos leen la Biblia bajito. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque si algún policía los escucha que andan leyendo la palabra de Dios, los encierran y hasta los matan. Pero cómo nos gustaría que hubiera una persecución para que... ¿Sabe que cuando hay persecución, ahí se ven los que son verdaderos seguidores de Cristo? ¿Cuántos andan en una persecución de cristianos? Uy, muy poquitos. Bueno, entonces ya vimos cuál fue el propósito. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús hablara por parábolas? Para distinguir entre los verdaderos y los falsos. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola, la palabra viene de una palabra griega llamada parabole y significa una narración ficticia de la vida real que conlleva una moraleja o una enseñanza en sí misma. ¿Qué es una parábola? Lo vuelvo a repetir si está notando. Es una narración ficticia de la vida real que conlleva una moraleja o enseñanza en sí misma. También parábola es simplemente comparar, esto es, poner una cosa al lado de otra solamente para comparar. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, se usaban situaciones de la vida real con la finalidad de dar una lección con un sentido espiritual. Esa es una parábola, comparar algo natural para dar una enseñanza ¿qué? Espiritual. Cuando alguien le pregunta qué es una parábola, ¿qué es? Es una enseñanza, pero es una comparación con algo natural para dar una enseñanza espiritual. Apúntele porque es pregunta de examen. Amén. Ahora fíjese muy bien. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Ya lo hemos visto. Pero vamos a ver algo más para revelar la verdad del evangelio del reino de Dios a los suyos. Lucas 8:9, por favor. Búsquelo nuevamente. Lucas 8:9. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, ¿qué les dijo? A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo ¿qué? No entiendan. Las parábolas, escuche, son como ventanas que dejan entrar luz a nuestro entendimiento para entender las verdades espirituales. Jesús habló del misterio del reino de los cielos, pero esos misterios les son revelados a los suyos. Amén. A nosotros los que le hemos recibido como nuestro Salvador. La palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento con un sentido especial. Aquí misterio no es algo que se refería a algo oscuro, difícil de comprender, sino simplemente un misterio aquí en la Biblia es aquello que no se puede entender sin la revelación de Dios. Busque conmigo 1 Corintios 2:9 rápidamente. Un misterio aquí es aquello que no se puede entender sin la revelación de Dios. 1 Corintios 2:9. Dice la palabra: antes bien,
Como está escrito, ¿qué dice? Fíjese muy bien. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué dice, amado hermano? Son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. 10. ¿Qué dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por dónde? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo. Y insisto en esto. Si usted sale de este lugar y ¿de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? No le entendí. Anduvo hablando de misterios. Creo que misterios sin resolver. Creo que algo de misterio. Fíjese cómo él dice el 10. Vea, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué, amado hermano? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso yo les decía hace ratito, para que usted pueda entender las cosas espirituales, necesita al Espíritu Santo en su vida. Ser lleno del Espíritu Santo. Si usted, amado hermano, a lo largo de la semana está escuchando la Qué Buena, está viendo Ventaneando, se chuta sus revistas de TV y Notas, olvídese que va a entender la palabra de Dios. Amén. Pero si usted, amado hermano, se llena de la palabra de Dios, escudriña, ora, se congrega, eso es una manera, amado hermano, de estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que, amado hermano, sino el Espíritu de Dios. ¿Y sabe que esa es una realidad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Dios, al menos a mí, me ha enseñado muchas cosas. Y le voy a mostrar cómo es alguna manera. Tal vez usted ha leído algo y en algún momento usted no entendió nada, pero cuando lo vuelve a leer, o tal vez ha escuchado una prédica y de repente, entonces las cosas son así, entonces Dios está hablando de esta manera, y usted como que le entra ahí tantita luz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está revelando las cosas. Pero vuelvo a lo mismo, si usted no se preocupa por desarrollar las disciplinas espirituales en su vida, olvídese que entienda. ¿Sale, mis hermanos? ¿Dónde me quedé? Entonces, vean lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjese, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, de aquí a que comencemos a estudiar cada parábola, amado hermano, usted requiere ser lleno del Espíritu Santo. Usted requiere, amado hermano, que su vida esté continuamente siendo llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda comprender las parábolas. No le estoy diciendo que se vaya a estudiar a un instituto y ahí estudie hasta que se haga pastor. No, amado hermano, llénese de la palabra de Dios, llénese de su presencia. Y sabe una cosa, va a entender lo que Dios tiene para usted. Otra cita, Efesios 3:3. Efesios 3:3. ¿Qué dice? Que por revelación me fue declarado que el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterios, fíjese, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, porque por el Espíritu. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted recuerda cuando están los 120 reunidos y de repente, como lo hemos cantado, viene el viento recio que sopló y de repente lenguas de fuego eran repartidas sobre los que estaban ahí reunidos, y entonces empezaron a hablar en lenguas? Unos los oían hablar en su idioma y uno decía: mira, están borrachos. Y de repente se para Pedro y dice: a ver, esto es lo que el profeta Joel habló. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda... Y empieza a recapitularles la profecía del profeta Joel. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? Por medio del espíritu le fue revelado lo que Joel había profetizado años antes. ¿Pero de qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. Si usted y yo, amado hermano, queremos ser personas que podamos entender y comprender la palabra de Dios, necesitamos llenarnos de su presencia. Muy poquitos amenes, pero bueno, ya se lo dejo a usted. Entonces, estos misterios, fíjese, fueron revelados a los apóstoles y profetas. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Ellos ahí escribieron los grandes misterios que les fueron revelados por medio de Dios, y estos entendían aquellas revelaciones. Escuche, cada vez que nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, entendemos muchas cosas por medio de la revelación del Espíritu. En ella encontraremos las respuestas que necesitamos a las preguntas que nos surgen en cada situación diaria. Hay consejo para la problemática familiar, matrimonial, laboral, etcétera, pero solo pocos las alcanzan a entender. Jesucristo enseñó muchas verdades del Evangelio con parábolas, con el fin de que éstas nos ayudaran a recordar las enseñanzas principales. Número 2, para que sus enemigos que no crean en Él se condenaran solos. Lucas 8:10, por favor. Lucas 8:10. Y él le dijo, ¿qué les dijo? A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo que no entiendan. Esta, escuche, era una manera de Jesús, de revelar las verdades del Evangelio a los suyos, pero a la vez era una manera de ocultar estas verdades a aquellas que no creían en Él. Jesús, por medio de estas parábolas, despertaba la conciencia de la gente para que pudiera ver su propia rebeldía. Pero al no entender que Jesús venía a salvarles, ellos permanecían en sus pecados. Si usted analiza, amado hermano, el mensaje de Cristo, cuando Él empezó a predicar decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. ¿En qué momento los estaba condenando? No. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda más que. ¿Se da cuenta cómo Cristo busca un beneficio para nosotros? Pero dice la palabra abajo: pero no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero si usted lee al final de Marcos 16, dice: el que crea será salvo, mas al que no crea, ¿qué? Será condenado. Entonces, amado hermano, el hecho de predicar, de enseñar parábolas, es con una finalidad. Primero, de que nosotros, amado hermano, seamos edificados por medio de la palabra de Dios. Pero si tú no escuchas y no entiendes y te vale lo que se predica, ¿sabes una cosa? Te estás condenando
no el pastor. Porque, le vuelvo a repetir, el problema radica en el corazón del hombre. Vamos a ver un ejemplo, Mateo 21-23, rápidamente. ¿Sabe que la palabra de Dios, o las parábolas, son como el sol? Amén. Y fíjese, el sol de justicia es nuestro Dios. ¿Qué le hace a la mantequilla el sol? La derrite. ¿Cuántas mantequillas hay en este lugar? Que se derriten ante la presencia de Dios. Pero también el sol, ¿qué hace con el cemento? Lo endurece. La palabra de Dios hace dos cosas en nuestra vida: o te ablanda o te endurece. Pero no es problema de la palabra, sino es problema de dónde, de mi corazón. ¿Ven? Vea esto, Mateo 21-23. Ya casi acabo. Hoy nos vamos a ir temprano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando vino el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿qué hicieron? Se acercaron a él mientras que hacía Jesús. Analice, cuando vino al templo, ¿quiénes se acercaron a él? Los principales sacerdotes y ¿quiénes más? Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él que enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Alabado sea el nombre de Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús les pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, pues ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Fíjese, un hombre tenía 2 hijos. ¿Estamos bien ahí? Ay, me perdí, ¿dónde voy? 28. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, fíjese, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después que arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. Oí otra parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Entonces envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémosle de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron? Y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores?
Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, fíjese, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? Entendieron que hablaba de quiénes. Entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo, porque le tenía por qué. ¿Cuál era la actitud que debían de tener estos hombres? Les dio 2 parábolas, les ilustró que ellos eran el problema. ¿Y cuál actitud tomaron ellos? De rechazo. No me importa. Por eso yo no me preocupo que la gente se me duerma. Si a Jesús, amado hermano, que era el maestro, Jesús les hablaba y la gente les entraba hasta por aquí y les salía nuevamente por acá. Puedo imaginarme, yo creo que tal vez a Jesús diciendo: a estos casi les estoy diciendo, ustedes son. Pero aquellos hombres no entendían, seguían empecinados en una misma cosa. Juan 1:9, por favor. Ya 2 lecturas más y acabamos. Juan 1:9. Jesús habló por parábolas para hacer entender la verdad a aquellos que sí le creían, pero al mismo tiempo ocultar la verdad a aquellos que le rechazaban. Juan 1:9, ¿lo tiene? Bueno, lo que dice: aquella luz verdadera, ¿qué? Fíjese, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, ¿y el mundo qué? Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de dónde? Sino de Dios. Entonces fíjese, amado hermano, a lo largo de estas semanas vamos a estar hablando sobre las enseñanzas de Jesús que dio a través de parábolas. Algunos, escuche, tal vez sean sensibles a la voz de Dios, pero algunos se van a endurecer aún más al escuchar las parábolas. Y le vuelvo a repetir, eso a mí no me preocupa. Preocúpese usted. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a notar cuál es la actitud de mi corazón. ¿Estoy atento a escuchar la voz de Dios o estoy con mi corazón endurecido y con mi carota ahí? Última cita, 2 de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9, ¿ya lo tiene? Dice la palabra: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios que mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Fíjense, en otras palabras, rechazaron las verdades del evangelio, endurecieron su corazón. Y fíjese, dice la palabra, ahora fíjese muy bien, cuando una persona tiene un corazón endurecido, es candidato a ser engañado. Amén. Ve lo que dice el 11. Por esto Dios, que les envió un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en donde, en la injusticia. Vuelvo a repetir esto último. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿de qué? En la injusticia. Le digo, si usted, amado hermano, endurece su corazón, si usted endurece su vida a las palabras de Cristo, usted corre el riesgo, amado hermano, de ser engañado por falsos profetas, pero lo más tremendo es que usted se va a ser condenado. Y le vuelvo a repetir lo que hace una semana yo le decía: va a llegar el tiempo en que ya no va a haber más oportunidad, amada iglesia. No se espera que llegue ese día cuando no vea a sus hermanos en Cristo, porque ya han sido arrebatados. No se espera que ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí quiero escuchar la predicación, ahora sí voy a poner atención. No se espera eso, amado hermano. Aprovechemos el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos. Y déjeme decirle, Cristo viene pronto por su iglesia. Si usted no ve todo lo que está pasando en el mundo, terremotos, tsunamis, pestes, amado hermano, dice la palabra, esas son las señales. Señales de que Cristo, amada iglesia, viene pronto, pero no viene por una iglesia pasiflorina, no viene por una iglesia que está ahí dormida en sus laureles, no, viene por una iglesia que está velando, por una iglesia que está escuchando la palabra de Dios, pero sobre todo que la está poniendo por obra, por una iglesia que se guarda sin mancha y sin arruga hasta que llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a invitar que se ponga de pie, amada iglesia. Póngase de pie. Póngase de pie, amados hermanos.